con hora de puntualidad casi germánica, pues Patricia y nuestro queridísimo urólogo, don José Manuel Carmona, pues nos vais a hablar un poquito de lo que es todo el proceso urológico. Y acorde a esto, te voy a dejar para el final, por si existiera la posibilidad de hacer una pregunta que me la han hecho por vía interna ahora mismo, que es que si podías luego especificar un poquito lo que es el pinchazo, entre comillas, a ciega de la próstata, o si una resonancia multiparamétrica para hacer una punción dirigida solo de nódulo, que si podías un poquito explicar, porque puede ser un hecho muy interesante. Os dejo ahí. Patricia, te dejo que presentes. Muchísimas gracias, José Manuel, por estar aquí. Y encantado. de corazón, gracias. Muchas gracias, Patricia, doctor Urra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Patricia Cardito, psicóloga de la AFC en las juntas locales de Zafra y Azuaga. En este tercer módulo de la jornada, pues vamos a conocer y a dar respuesta a las preguntas que se suelen realizar con mayor frecuencia en una consulta de urología, principalmente respecto al diagnóstico y al tratamiento del cáncer de próstata. Tenemos con nosotros de invitado al doctor José Manuel Carmona Soto, que es el jefe de servicio de urología del área de salud Llerena Zafra. Gracias por estar esta tarde con nosotros. A vosotros. Y bienvenido. Y bueno, la primera cuestión que se nos plantea, aunque ya bueno, pues lo hemos venido hablando a lo largo de la jornada, pero me gustaría detallar y entrar un poquito más en detalle, es que al no existir un programa de cribados para la detección del cáncer de próstata, nos gustaría que nos comentara, doctor Carmona, cuáles son las pruebas que se emplean para el diagnóstico y que la población masculina, bueno, pues tendría que conocer, y bueno, en qué caso o cuándo recomendarías que se realizaran estas pruebas, porque al no existir un protocolo específico, creo que es algo importante que la población masculina tenga esa iniciativa y ese conocimiento. Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradeceros a la Asociación Española contra el Cáncer, al doctor Urra, a Janssen por su apoyo y a todos los que estáis hoy ahí conectados a estas horas, que estáis hoy aquí para aprender un poquito de todo esto, ¿no? De un problema que, como ya ha comentado el doctor Urra, de una relevancia importantísima, tanto en números como en todo tipo, ¿no? Bueno, principalmente, como bien ha dicho el doctor Urra, no está indicado el cribado poblacional. ¿Qué significa eso? Que no está indicado que a toda la población masculina a partir de una edad se le haga alguna prueba para detectar el cáncer de próstata. Lo que no significa que no tengamos que estar atentos a él, ¿no? Aquí hay varios factores. Fundamentalmente, que es una enfermedad que es edad dependiente, y todas las guías clínicas dicen que hay que estar pendiente de ella, sobre todo en varones a partir de 55 años. Todo varón que a partir de 55 años no es que se tenga que hacer una prueba, pero sí tiene que estar pendiente de alguna cosa. 3 pilares fundamentales. Esa edad, sí, una cosa importante, si tenemos antecedentes familiares de cáncer de próstata, ¿vale? Pacientes que tengan hermanos, padres o hijos, vamos, de primer grado, siempre. Esos deben estar más atentos y deben hacerse un PSA a partir de los 50 años. Como bien hemos dicho, el PSA es una proteína que se mide con una analítica de sangre y que produce la célula prostática. Simplemente, todos los hombres tenemos un nivel determinado de PSA. Y hemos establecido el nivel de 4 normalmente, 4 nanogramos de decilitro, como niveles normales de PSA, también en relación con volumen prostático y otro tipo de cosas. Pero es digamos, el marcador con el que vamos no solo a detectar para diagnosticar, sino que luego además nos servirá para el seguimiento. La edad, los antecedentes familiares y los síntomas. Un paciente asintomático, que porque cumple la edad no tiene que hacerse PSA, pero si empieza con síntomas urinarios, debe acudir a su médico de cabecera, que hasta los años 90 solo teníamos un instrumento para detectar este cáncer, y el instrumento era este, era el dedo, el famoso tracto rectal que tantos hombres le tienen tanto miedo. Ya hoy en día, desde que está el PSA y alguna otra prueba, ha pasado a un plano mucho menos relevante, porque el tracto rectal primero solo nos deja tocar una parte de la próstata. Pero hasta los años 90 que aparece el PSA, era el único instrumento diagnóstico que teníamos, el tacto rectal. ¿Vale? Entonces,
cuando un paciente tiene síntomas urinarios, nocturia, es decir, levantarse por la noche a orinar, dificultad miccional, escozor al orinar, aumento de la frecuencia, urgencia, que me meo, eso es muy clásico. Pues debe ir a su médico de cabecera, que solicitará un PSA, y si es anormal o los síntomas no son controlables, lo derivará para que el urólogo lo veamos en la consulta, ¿de acuerdo? Hay que tranquilizar a la población. No todo el mundo que tiene un síntoma urinario tiene un cáncer de próstata. De hecho, el 90 y mucho % de los pacientes que tienen síntomas urinarios no tienen un cáncer de próstata. Tienen un crecimiento normalmente benigno de esa próstata o cualquier otra patología urinaria. Quiero que quede claro que no todo el que tenga síntomas de urinarios tiene un cáncer de próstata, pero debe de acudir en primer lugar a su médico de cabecera, que seguramente lo derivará a urología. Una sola determinación de PSA tampoco es definitoria. Nosotros siempre repetiremos ese PSA porque el PSA es muy sensible, pero muy poco específico. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el PSA se eleva ante cualquier cosa que pase en la próstata, pero no nos dice qué está pasando. Ante una infección, un traumatismo, montar en bicicleta o una inflamación no tumoral de la próstata, el PSA se eleva. Por eso, un PSA elevado tampoco debe de llevarnos al pánico. Hay que secuenciar esas determinaciones. Y todo eso se hará desde la consulta de urología. Así que, aunque no esté indicado el screening, nosotros, toda persona por encima de 55 años que viene con cualquier tipo de síntoma urinario, se le solicita el PSA. 50 años, si tienen antecedentes de primer grado de cáncer de próstata, padre, madre o hermano. Y eso es fundamental. Esos son los síntomas que tenemos que estar alerta y por los que tenemos que ir a nuestro médico y que luego nos derivaría al urólogo. Vale, de acuerdo, doctor Carmona. Bueno, pues ha quedado, yo creo que mucho más detallado, hemos conocido, bueno, pues más en profundidad todo esto que veníamos viendo. Y bueno, ante la presencia ya de confirmar un diagnóstico de cáncer de próstata, ¿nos podría comentar cuál, bueno, con el doctor Ignacio hemos visto, bueno, pues la amplitud de tratamientos, de alternativas que hay, y nos gustaría que nos especificara un poquito más cuáles son las que se suelen, bueno, pues emplear con mayor frecuencia en función del momento o de la fase en la que se encuentra la enfermedad. Efectivamente. Como tú bien dices, lo primero que hay que hacer es estadificar la enfermedad. Nosotros la biopsiamos, si queréis luego hablamos un poquito o damos unos detalles de cómo hacemos esa biopsia, esa toma de muestras que tenemos de la próstata después de haber tenido esos PSA elevados, y ya tenemos un diagnóstico, tenemos un cáncer de próstata. Pero cáncer de próstata los hay de muchas formas y muchos estadios, ¿vale? Vamos a diferenciarlos de dos grandes grupos. Uno es el tumor de próstata órgano confinado o al que se le va a intentar un tratamiento curativo, con intención curativa, o en el que en su primer diagnóstico ese tumor ya está fuera de la próstata y se va a poner un tratamiento no con intención curativa, sino con intención de parar la enfermedad. Los tratamientos del cáncer de próstata han ido evolucionando en los últimos años a una velocidad desorbitada, de forma que a pesar de su altísima incidencia, en la grandísima mayoría de los casos o lo curamos o lo convertimos en una enfermedad crónica. Hemos cronificado un tumor, que eso es algo muy importante, gracias a la investigación, a todos los fármacos nuevos que están apareciendo. Los nuevos fármacos que aparecen ahora, entre ellos la palutamida y la darolutamida, que se han aprobado ayer y antes de ayer para que la podamos usar en estos pacientes, en pacientes cuya enfermedad es una enfermedad avanzada, que hasta hace muy poquito tiempo las expectativas de un tipo de tratamiento para esos pacientes eran tratamientos bastante con corta eficacia y con muchos efectos secundarios. Todo eso en los últimos años ha ido cambiando y ha revolucionado sobre todo el tratamiento de estos estadios finales del cáncer de próstata. Ya digo, hasta el punto de convertirlo prácticamente en una enfermedad crónica. Para los tratamientos curativos tenemos tres grandes grupos, ¿vale? En primer lugar, los tumores de muy bajo grado, tumores que tienen muy poca capacidad de salirse de la próstata, se puede ofrecer lo que nosotros llamamos la vigilancia activa. ¿Eso qué significa? Significa, y ahí la psicología y el estado de ánimo del paciente es muy importante, significa que vamos a diagnosticar un tumor, pero que los estudios han dicho que a 5 años y a 10 años los pacientes que con ese tipo de tumores que se operan, se radian o no se hacen nada, sobreviven lo mismo. Entonces, hemos metido en nuestra capacidad de tratamientos la vigilancia activa, en la que hacemos un control trimestral con nuestro PSA y con nuestro tacto rectal y repetimos la biopsia al año, a los 2
junto con, como ha comentado el doctor Urra, la resonancia multiparamétrica, una resonancia en la que también es algo muy nuevo, en la que nos indica la zona sospechosa en la que pudiera ver un cáncer de próstata, pero clínicamente significativo. Clínicamente significativo significa un cáncer de próstata con una malignidad suficiente para poder salir de ahí y comprometer la vida del paciente. Entonces, ese primer bloque de pacientes asintomáticos con tumores de muy bajo grado se le ofrece esa vigilancia activa. Se le da toda la información, desde la consulta se le da por escrito, y si el paciente puede asumir, porque hay gente que no puede asumir psicológicamente el saber que tiene un tumor y que no se va a hacer nada, pues a esos pacientes se les repite esa biopsia y se le hace una vigilancia activa. Si ese tumor cambia, entonces se le propone un tratamiento activo. Dos grandes grupos dentro de los tratamientos activos, que es la cirugía y la radioterapia. Dentro de la radioterapia tenemos la radioterapia externa y la braquiterapia, pero básicamente son esos dos grupos. Ventajas e inconvenientes de cada uno. Normalmente, la radioterapia, o sea, ambos dos tienen prácticamente la misma supervivencia. Por eso se le da a elegir al paciente cuál es se le da la información de ventajas e inconvenientes de cada uno, y el paciente es el que tiene que tomar la decisión de qué tipo de tratamiento quiere. Siempre hablando de tumores con intención curativa. La cirugía es más agresiva, es una cirugía grande, aunque ahora hay técnicas laparoscópicas, incluso robóticas, para quitar la próstata, que van disminuyendo la agresividad de esa cirugía. Pero al fin y al cabo es una cirugía, es un tratamiento agresivo, es un tratamiento que supone un riesgo porque te tienes que anestesiar, te tienes que meter en un quirófano y con unos efectos secundarios también importantes. Luego está la radioterapia, que te evitas pues toda esa agresividad que tiene la cirugía, pero tiene sus efectos secundarios y luego, sobre todo, yo siempre le digo a mis pacientes que la gran ventaja de la cirugía, o una de las ventajas que tiene es que una vez operado, si ese tumor volviera a salir, tú te guardas en una segunda bala, digamos, ¿no? Un tumor que recidiva después de una cirugía, se le puede dar radioterapia con una segunda intención curativa. Normalmente, si se te da radioterapia como primera opción, que es igual de buena, que cura prácticamente el mismo número de pacientes que la cirugía, no puedes tener una cirugía de rescate, o solo se hace en centros muy especializados, en general no se hace, porque los resultados no son muy buenos. Y básicamente esos son los tratamientos que nosotros le ofrecemos. Todo ese tipo de tratamiento, con sus ventajas y sus inconvenientes, se les da por escrito al paciente, y yo normalmente lo que hago es que vuelvo a citar al paciente más adelante para que él discuta, hable con otros médicos, hable con su familia, o elija, porque en el momento que tú le dices la palabra cáncer, eso supone un impacto psicológico, el paciente desconecta y ya no ha escuchado toda la explicación que tú llevas un rato dándole. Entonces yo se lo explico, se lo doy por escrito y lo vuelvo a citar. Y en una segunda consulta, él me va a volver a preguntar lo mismo, porque me pregunta, bueno, ¿y usted qué haría? Esa es la gran pregunta que te hace siempre el paciente. ¿Y usted qué haría? Pues depende. Hay pequeños detalles técnicos que nos orientan hacia tomar una decisión hacia una o hacia otra. Pero la decisión final claramente es del paciente. Pacientes más mayores, obesos, próstatas pequeñas, esos solemos orientarlos más hacia la radioterapia, por las dificultades técnicas de la cirugía y por los peores resultados. Pacientes jóvenes, delgados, y sobre todo una evaluación muy importante es la evaluación previa de la potencia sexual y de la continencia del paciente, que van a ser los dos grandes efectos secundarios de esos tratamientos con intención curativa. Hay que evaluarlo previamente para poder después tratarlo a posteriori. Pero pacientes jóvenes, con tumores agresivos, delgados, pues eso se suele orientar más hacia la cirugía, que es más agresiva, pero que tiene esa segunda vara de recámara y que es hasta cierto punto, en últimos estudios, arroja ligeramente mayor supervivencia que la radioterapia. ¿Vale? Esos son, digamos, a grandes rasgos los tratamientos que se ofrecen en enfermedad curable, digamos. En la enfermedad avanzada al diagnóstico, que también afortunadamente son pocas, pero también las tenemos, ahí han entrado las nuevas moléculas de las que hemos hablado antes, de las que hemos aprendido mucho con nuestros compañeros los oncólogos y de las que los urólogos también nos estamos haciendo cargo ahora. Son tratamientos sistémicos que lo que pretenden es frenar la enfermedad. No la vas a curar porque la enfermedad está extendida y técnicamente ni con radioterapia ni con cirugía sería curable, pero lo que se hacía hasta hace muy poquito es una terapia de deprivación androgénica, que eran unas inyecciones que el cuerpo dejaba de producir testosterona, que es de lo que se alimentan las células prostáticas. Y hoy en día, como digo, hace muy poco han salido dos fármacos, ayer mismo, para este tipo de enfermedades más agresivas y no curables, en las que el tratamiento sistémico
con pastillas, con efectos secundarios muy fácilmente controlables para la enfermedad. Aumentan la supervivencia y una cosa muy importante que nosotros valoramos cada vez más, que no solo es la cantidad de vida, sino la calidad de vida. Estos nuevos fármacos son fáciles de tomar, tienen pocos efectos secundarios y han revolucionado estadios más avanzados de la enfermedad. Sí, justo con eso que estabas nombrando ahora, José Manuel Carmona, efectos secundarios, calidad de vida. Bueno, pues me gustaría preguntarles sobre los efectos, bueno, pues secundarios de estos tratamientos y especialmente porque en consulta de atención psicológica, ya llevándome un poquito más a mi terreno, nos encontramos especialmente preocupación por problemas de incontinencia, impotencia, deseo sexual y bueno, pues si son tratables y cómo afectan a la calidad de vida del paciente. Por supuesto, por supuesto. Sobre todo después de esos tratamientos con intención curativa, ya digo, radioterapia, cirugía y sobre todo la cirugía. En cuanto a la disfunción eréctil, está demostrado que al año de una cirugía de próstata y de una radioterapia de próstata, el nivel de disfunción eréctil es el mismo. La incontinencia sí es mucho más intensa en la cirugía que en la radioterapia. Pero básicamente esos son los dos grandes campos de batalla que tenemos en el postoperado o en el postradiado. Ese paciente que, por una cuestión anatómica, ha perdido uno de sus mecanismos de continencia, que es la próstata, ¿vale? Ahí tenemos varias cosas que hacer. Es fundamental la rehabilitación precoz del suelo pélvico. En cuanto se retira la sonda después de la cirugía, hay que empezar a ejercitar toda la musculatura del suelo pélvico. Y esta es una de las grandes cosas que ahora se hace mucho más hincapié. Para eso hay que ser muy constante y uno se cansa. No es tomar una pastilla y dejas de orinar, eso no funciona así. La rehabilitación del suelo pélvico, cuanto antes se haga, igual que la de la función sexual, mejor. Empezar con ejercicio del suelo pélvico, aunque le pueda dar un apoyo farmacológico, fármacos que ayudan a mejorar esa continencia. Pero sin un trabajo diario de esa continencia urinaria va a ser complicado. También las técnicas quirúrgicas van avanzando. Como ya te digo, ahora no solo se hace cirugía abierta, se hace cirugía laparoscópica y robótica, en la que cada vez procuramos conservar más las estructuras básicas para que sigan teniendo esa continencia. Si después de un año, que al año es cuando se evalúa el resultado de esa cirugía, el resultado funcional de esa cirugía, ahí es cuando vamos a saber qué tipo de incontinencia se ha quedado el paciente. Desde cero hasta una incontinencia total, ¿vale? A pesar de los tratamientos que hemos ido interponiendo, ¿no? Entonces, a ese año, si tanto los ejercicios de suelo pélvico como los tratamientos farmacológicos no han conseguido que el hombre recupere una continencia adecuada, hay técnicas quirúrgicas para recuperar esa continencia. Las hay desde unas mallas, como las que se ponen en el caso de las mujeres. Ahora hay unas mallas con unos nuevos sistemas que son inflables, es decir, que podemos rellenar esas mallas de forma que provocar una obstrucción suficiente para mejorar esa continencia, que se están haciendo cada vez más, que tienen unos resultados magníficos, hasta un esfínter artificial. El esfínter no es más que el músculo que abre y cierra la entrada y la salida, y que se le coloca donde estaba la próstata. Y con un mecanismo que va al testículo, y ahí tienes como un inflador. Algo parece sencillo, pero llegas a tener un esfínter artificial y eres capaz de recuperar esa continencia, ¿vale? Y en cuanto a la disfunción eréctil, que como ya te digo, es muy importante valorarla previa también a la cirugía, porque muchos llegan y dicen, es que ya no tengo potencia sexual, ¿no? Pero es que antes tampoco la tenía. Ahí, como hemos dicho, es muy importante la edad. Hacemos un esfuerzo en gente que tenga una buena erección previa, por eso hay que hacer una serie de test y una serie de preguntas al paciente. Y también, al igual que con la continencia, comenzar justo después de la cirugía o de la radioterapia con la rehabilitación de esa función sexual, tanto farmacológica como con pautas de conducta. Ahí es fundamental la colaboración de la pareja, ahí es fundamental. Nosotros muchas veces, por el tiempo que tenemos en la consulta, no le podemos dedicar el tiempo que esto necesita a educar sexualmente al paciente, pero sin colaboración de la pareja, esa educación no sirve para nada. Y ahí yo creo que la psicología podría ayudarnos muchísimo. Y empezar desde muy temprano con una rehabilitación del suelo pélvico. Empezamos con fármacos orales, que muchas veces recuperan en cierto modo esa función sexual. Si no, hay una serie de cremas también para el tratamiento de eso, y si no, unas inyecciones. Y en el último caso, en pacientes jóvenes, menores de 65 años, sanos y sin ninguna otra patología, incluso hay cirugías de colocación de prótesis de pene. O sea que armas tenemos muchísimas.
para tratar la enfermedad y para tratar las consecuencias que luego trae el tratamiento que le hemos puesto. Sí, bueno, yo creo que la información es poder y que en este caso tranquiliza y normaliza mucho pues la situación a la que puedan hacer frente los pacientes después de recibir el tratamiento, porque en consulta, bueno, pues a mí esta preocupación especialmente con estos dos temas sí que es verdad que es algo que se suele plantear. Muchas gracias, doctor Carmona. De nada. No sé si el doctor Urra quiere comentar algo. No, porque ya vamos un poquito justos de tiempo. Solo daros las gracias, Patricia, José Manuel, que lo habéis hecho fenomenal. Encantado de conocerte, aunque sea en la distancia. Igualmente. Y desde luego, más claro, increíble, porque has sido claro, conciso y encima te has definido y te has ajustado al tiempo. Así que muchísimas gracias y de verdad que me has dejado las cosas clarísimas y yo creo que al resto de personas también. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Doctor, si luego quiere que aclaremos lo de la biopsia y la resonancia y tenemos un ratito, yo encantado. Sigo aquí conectado y lo hablamos, ¿vale? Perfecto, pues luego a ver si al final ya lo hacemos porque ha sido una pregunta directa. Muchas gracias.